Luego del último periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, la Secretaría de Marina busca ir tras el crimen organizado en aguas tanto nacionales como internacionales, con algunas reformas para ir por la cacería, para ir por criminales. Es lo que destaca hoy nuestro periódico Milenio, nuestra edición impresa de Milenio. Palomean cacería de narcos en aguas internacionales, y está con nosotros Óscar Valderas. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Como siempre, cuéntanos, ¿qué fue lo que se aprobó a unos minutos de que se acabara el periodo ordinario? ¿Y qué va a pasar después de esto? Te escuchamos. Buenas tardes. Hola Carlos, qué gusto saludarte. Pues sí, fíjate, a horas de que acabara el último periodo de sesiones del sexenio, se lograron dientes que, bueno, ya están en la cancha del Senado. Vamos a ver cuánto tiempo tardan en aprobarse, pero son cambios históricos. Lo que estamos viendo, facultades para que la Secretaría de Marina pueda enfrentarse, decomisar, incautar droga y arrestar a criminales que ocupan los mares para transportar droga. Esto no es menor. De acuerdo con la ONU, entre el 60 y el 70% de toda la droga del mundo se mueve por rutas marítimas. Así que estos cambios le darían a la CEMAR facultades que no ha tenido nunca. Imagínate, vamos a cumplir 19 años de la mal llamada guerra contra el narco y apenas se le están dando ciertas facultades a la Secretaría de Marina. Por ejemplo, la ley nacional que regula el uso de la fuerza únicamente contempla en su ley la tierra, digamos, el territorio nacional y los enfrentamientos cara a cara. No está regulado en este momento cómo se puede utilizar la fuerza en mar. Entonces, por ejemplo, los marinos no están facultados para hacer disparos hacia el agua desde algún tipo de helicóptero que salga de algún buque de la Secretaría de Marina para poder disuadir el freno de lanchas que vengan cargadas con droga. Tampoco pueden hacer, por ejemplo, disparos disuasivos, no pueden utilizar armas no letales como balas de goma o de esponja. Todo eso evidentemente pues los pone en desventaja con los grupos criminales que en muchas embarcaciones sí que traen armas de largo alcance, de alto poder, y las disparan contra los propios marinos. Fíjate, una cosa que yo no sabía, que me parece inaudito, es que los marinos, cuando hacen alguna detención en alta mar, pueden ser acusados de desaparición forzada porque no ponen inmediatamente a disposición de la autoridad competente a los presuntos narcotraficantes. Y esto es porque muchos arrestos se hacen a 500 kilómetros de la costa. Entonces, tienen que esperar a que llegue un buque de la Armada para que pueda llevar esta embarcación a estos presuntos criminales hasta tierra firme, y un arresto que se hace a la 1 de la tarde puede empezar a presentarse el detenido a las 10 de la noche. Pero como han pasado 9 horas y no se ha puesto a disposición de manera inmediata, los marinos no solamente deben dejar en libertad a estas personas porque se viola el debido proceso, sino que además pueden enfrentar cargos penales, irse años a la cárcel militar por supuesta desaparición forzada. Todo este tipo de cosas se están intentando remediar, digamos, por parte de esta serie de modificaciones legales que, insisto, si se aprueban en el Senado, le darían dientes muy importantes, afilados, por fin, a la Secretaría de Marina para combatir no solamente el tráfico de drogas en el mar, sino también, por ejemplo, el tráfico de migrantes indocumentados, el tráfico de armas, el tráfico de recursos naturales como pueden ser maderas preciosas, fauna y flora silvestre, endémica o en peligro de extinción. Vaya, se podría dar un golpe importante al crimen organizado. Insisto, hasta 2024 no se le había ocurrido a los legisladores dar, y afortunadamente ya en estas últimas horas del periodo, los diputados votaron esta serie de propuestas a petición de un vicealmirante en retiro, que es diputado federal de Morena. Diputado federal de Morena. Bueno, entonces lo que podríamos ver, ya cuando esto pase al Senado, no sé si tendrá que esperarse hasta la siguiente legislatura, pero quizá más videos como los que estamos viendo y más resultados de operativos como los que sí se han dado, pero en una menor proporción a lo que se trafica en drogas en el mar. Hemos visto que hasta submarinos han utilizado para transportar la droga. Sí, utilizan de todos los narcotraficantes, ¿no? Embarcaciones apátridas les llaman, las que no tienen banderas de alguna nación para navegar, submarinos, embarcaciones ligeras, y además el crimen organizado ya tiene
digamos, recursos, trampas para que las detenciones no sean o no lleguen a ser vinculaciones a proceso. Por ejemplo, los narcotraficantes luego suelen, cuando ven una embarcación de la Marina o ven algún helicóptero de la Marina, avientan la carga hacia el mar, que luego recuperan porque estas cargas tienen GPS, o avientan los motores y se hacen pasar por náufragos o como si fueran pescadores empobrecidos. En muchas ocasiones, incluso sabiendo que la Marina no puede utilizar fuerza, el recurso de fuerza en el mar, muchas veces cubren con su cuerpo los motores para evitar que les disparen y entonces no puedan ser desacelerados. Muchos de estos recursos son videograbados por la propia Secretaría de Marina, tiene las evidencias para poder comprobar que no se trata ni de náufragos ni de pescadores, sino de integrantes del crimen organizado, no solamente nacional, sino también extranjero, mucho colombiano, mucho ecuatoriano, también personas que, bueno, nacidas en Centroamérica. Pero estas evidencias, estos videos no son pruebas admisibles dentro de los ministerios públicos, vamos a llamarlo así, en tierra firme, porque no estaba regulado cómo recabar evidencia de manera legal en alta mar. Solamente había una regulación de cómo hacerlo en aguas nacionales, en zonas económicas exclusivas, pero el alta mar, que era como este gran vacío legal, este gran hoyo que no se había regulado porque la verdad es que muchas veces la justicia se piensa únicamente en términos de territorio y no de mar, pues quedaban inadmisibles. El propio juez no reconocía la personalidad jurídica de los marinos en alta mar o la capacidad que tenían estas evidencias, y entonces los narcotraficantes pues se iban con un usted disculpe. Pues sí. Ahora, con esta palomeada de reformas, que espera, insisto, una segunda vuelta en el Senado, podrían cambiar estas cosas por primera vez en la historia de la guerra contra el narco. Podrían cambiar, todavía falta esa otra parte del legislativo. Gracias, Oscar, como siempre.